Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Falcón y en este video voy a enseñarles cómo hacer una conciliación contable de forma profesional. En primer lugar, vamos a entender qué es una conciliación contable. Vamos a definirla como el proceso de comparación entre dos fuentes para encontrar las diferencias o discrepancias entre ellas. Estas comparaciones podrían ser entre el libro bancos de la empresa con el extracto bancario, o cuentas corrientes cruzadas con nuestros proveedores, nuestros clientes o con otro tipo de bases. Ahora vamos a analizar cuándo se realiza una conciliación. Podemos decir que existen dos oportunidades. Una de ellas, la más habitual, son las conciliaciones periódicas, las cuales se realizan dentro de los procesos administrativos y cuyo objetivo es mantener la empresa bajo control. Por otra parte, tenemos las conciliaciones eventuales, las cuales surgen de necesidades específicas, ya sea como el reclamo de un proveedor por un saldo pendiente de pago, o por la queja de un cliente por una cobranza indebida, o por algún conflicto interno entre distintas áreas de una misma empresa, el cual requiere una revisión. Una vez comprendidos estos conceptos, estamos en condiciones de pasar a un caso práctico. En nuestro caso, vamos a estar a cargo de la administración de una empresa llamada Bar Austral, la cual el día 27 de diciembre recibe la comunicación de uno de sus proveedores indicándole que tiene un saldo, que sería una deuda con la empresa, por 1.045.330,65 centavos. Esta notificación le llama la atención a la empresa porque según sus registros contables, la empresa no tenía ninguna deuda con ese proveedor, por lo cual vamos a realizar una conciliación contable entre la contabilidad de la empresa y el reporte que nos envía nuestro proveedor con el cual justifica esa deuda. A estas dos bases de datos vamos a trabajarlas en un Excel en el cual vamos a hacer la conciliación contable. Ahora sí nos encontramos en un libro de Excel en el cual podemos ver las dos hojas que habíamos mencionado, la base de datos propia y la base de datos del proveedor. Pero antes de comenzar con nuestra conciliación, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Si nos fijamos en la parte de abajo a la derecha, vamos a poder apreciar que cada vez que toque una tecla va a estar apareciendo en pantalla. El objetivo de esta funcionalidad es que ustedes puedan apreciar las combinaciones de teclados que voy presionando, que son los famosos atajos de Excel, que sirven para incrementar la productividad en el uso del programa. Volvemos a nuestro caso. Tenemos esas dos bases de datos, pero con valores bastante extraños, podríamos decir. Por ejemplo, aquí en fecha comienza con 44.000, con 45.000. No es un valor lógico de fecha. Lo que ocurre aquí es que todavía no están con formatos. Entonces tenemos que seleccionar los datos y darle el formato apropiado. Para hacer más fácil ese proceso, vamos a transformar este rango que estamos viendo en tabla. La tabla es una herramienta que nos provee Excel para poder trabajar la información de una forma mucho más sencilla. ¿Cómo activamos una tabla? Seleccionamos un dato dentro del rango de datos y presionamos Control T. Nos aparece una ventana emergente. Esa ventana emergente nos menciona el rango de datos que está por transformar en tabla. Dice que es desde la celda A1 hasta la F79. Vamos a bajar un poco aquí con la rueda del mouse. Y vemos que sí, efectivamente, llega hasta la F79. Entonces estaba seleccionando bien el rango. Y aparte está tildado, la tabla tiene encabezados. Correcto, la tabla tiene encabezados. Le damos aceptar y transformó ese rango ya en una tabla. Ahora sí podemos trabajar la información de una forma más sencilla. Vamos a seleccionar primero la columna fecha. Hago clic en cualquier elemento, presiono Control barra espaciadora y selecciono automáticamente todos los datos que integran la columna fecha. Si voy para abajo vemos de que no seleccionó fuera de la tabla, sino que abarca hasta el último elemento. Ahora sí podemos ir a Inicio y seleccionar la opción fecha corta. Nos aparecen estos símbolos. Para poder ver bien vamos a tener que agrandar un poco la columna o agrandarla automáticamente con doble clic. Hacemos esto para todos los datos, vemos que en contraparte no hace falta.
cambiar el tipo de dato, el formato, porque es texto. En operación tampoco, en comprobante tampoco, ni en descripción. En importe sí. En importe sería conveniente ponerlo en formato contabilidad. Entonces hacemos lo mismo, control barra espaciadora, hago clic en formato contabilidad y agrando la columna. Para hacerlo de forma más rápida podemos seleccionar todas las columnas, nos posicionamos al final, hacemos doble clic y le está dando ahora un ancho automático. Antes de seguir trabajando, siempre es muy buena idea ver cuáles son los datos que integran dentro de la tabla. Podemos dar un vistazo rápido por medio de los filtros de la tabla. Si vamos, por ejemplo, al filtro de fecha, podemos ver de que todas las fechas que integran esta columna están dentro del 2023. No hay ningún otro valor raro. Son todas fechas entre enero y diciembre. Si vamos a contraparte, vemos de que el único valor que está en toda esa columna es abastecedora TDF, lo cual es lógico porque nosotros hemos exportado nuestra cuenta con ese proveedor en específico. No estamos mezclando información de algún otro proveedor. Entonces sabemos de que todas las compras y los pagos que están dentro de esta base de datos están relacionados con ese proveedor, abastecedora TDF. Vamos a operación y vemos de que tenemos operaciones de compra y de pago, que es lógico. A nuestro proveedor nosotros compramos y luego pagamos. Vemos en comprobante, donde tenemos facturas, datos de facturas y otros que están vacíos. Luego en descripción es la descripción de cada una de esas operaciones. Vemos, son textos nada más, compra y pago a cuenta de factura. Y en importe vemos de que tenemos valores que parten desde 40.443,40 hasta 981.682. Todos estos valores son positivos, no hay ningún valor negativo, no hay ningún texto. Una vez que hemos comprendido los valores que tenemos enfrente de nosotros, ya podemos pasar a la base de datos proveedor para aplicar lo mismo que hicimos con la base de datos propia, que era seleccionar un dato cualquiera dentro de la base de datos, dentro del rango que teníamos, presionamos control T, nos aparece la ventana emergente, le damos aceptar y luego pasamos a dar formato a estos datos. A fecha le damos fecha corta, a importe contabilidad y luego agrandábamos automáticamente el ancho de las columnas. Podríamos hacer la misma verificación que hicimos en base de datos propia. Para simplificar, no vamos a hacer este proceso para base de datos proveedor. Ustedes sí les recomiendo que los hagan. Lo que vamos a hacer a continuación es compilar estos datos, la base de datos propias con proveedor en una misma tabla. No vamos a pegarla dentro de base de datos propia ni en proveedor, sino que vamos a crear una nueva hoja. Esa nueva hoja le vamos a llamar base de datos BD compilada. Le doy enter y aquí vamos a pegar los datos de las anteriores dos bases de datos. Primero vamos con la base de datos propia, vamos a seleccionar el rango total de los datos. El atajo para seleccionar de forma rápida todo esto es control shift barra espaciadora una y dos veces. La segunda vez es porque necesito que me abarque también los títulos. Presionamos control C para copiar. Vamos a base de datos compilada. Nos posicionamos en la celda 1 y presionamos control alt P corta, que es el atajo para pegado especial. Seleccionamos valores y aceptar. Bien, ya tenemos todos los datos de base de datos propia. Sería recomendable que identifiquemos con una columna más todos estos datos cuál es el origen. Entonces creamos una nueva columna que se llama origen y el origen va a ser BD propia. Y le damos enter. Copiamos este dato y lo pegamos completo en todos los movimientos que extrajimos
de la base de datos propia. Hacemos lo mismo con la base de datos proveedor. Me dirijo a base de datos proveedor, presionamos Control Shift barra espaciadora una sola vez porque los títulos ya estaban. Presionamos Control C, pasamos a base de datos compilada, nos vamos al final, vamos a ver que estoy haciendo saltos con Control y las flechas. Esa combinación de teclas permite hacer salto desde la primera celda con datos hasta la última celda con datos, en vez de que estemos bajando con la rueda del mouse o con la barra de desplazamiento de la derecha. Ese atajo nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces nos posicionamos abajo en el primer elemento vacío y presionamos Control Alt B corta. Seleccionamos valores, voy a usar el atajo de la tecla R que nos lleva automáticamente a valores y le damos Enter. Ya está, tenemos todos los datos de la base de datos del proveedor. Lo que ahora tenemos que hacer es identificar que estos datos vienen de BD proveedor. Control Enter o Enter. Control C. Ahora me dirijo al último elemento con Control abajo. Control Shift arriba, que al presionar Control Shift arriba voy al primer elemento, pero además voy seleccionando todas las celdas. Control B corta directamente, listo, ya pegamos base de datos proveedor en todas esas operaciones. Ya estamos en condiciones de transformar en tabla. Control T, le damos Enter. Seleccionamos la columna fecha, le damos el formato fecha, seleccionamos la columna importe, le damos formato contabilidad. Muy bien, ya tendríamos la base de datos casi completa. El paso siguiente va a ser ordenar las fechas de menor a mayor. Entonces vamos a fecha y ordenamos desde más antiguo hasta el más reciente. Hacemos clic ahí y ahí podemos ver que el día, por ejemplo, 2 del 1, según la base de datos propia, se hizo una compra a la abastecedora TDF por 668.268 y desde la base de datos de proveedor nos indican de que la contraparte del VAR austral les hicieron una venta por 668.268. Esto sería correcto, ¿sí? Entonces, en esta operación en particular están coincidiendo. Esto sería una forma de ir haciendo la conciliación, lo que sí nos va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que chequear todos esos movimientos. Son 157 movimientos que corresponderían a la mitad de esas operaciones. Entonces, vamos a aplicar ahora por medio de una tabla dinámica que nos va a ayudar a hacer una comparación de forma masiva, de forma resumida de todos estos movimientos. Pero antes de hacer esa tabla dinámica, vamos a necesitar incorporar dos nuevas columnas. ¿Para qué? Si nosotros seleccionamos estas dos operaciones, son la misma operación. Pero si las seleccionamos a ambas, vamos a ver que nos están sumando. A nosotros nos convendría, por un tema práctico, que uno de los dos valores esté negativo. ¿Para qué? Para cuando seleccionemos a ambos, nos dé el valor 0. Y si no da el valor 0, ahí hay una diferencia. Entonces vamos a definir un ajuste. En este ajuste vamos a hacer lo siguiente. Cuando realicemos una compra vamos a darle el valor 1. Cuando realicemos una venta vamos a darle el valor menos 1. Cuando se realice un pago vamos a dar el valor menos 1. Y cuando sea un cobro le vamos a dar el valor 1. ¿Por qué hicimos esto? Este ajuste lo que nos va a permitir es lo siguiente. Obtener un valor, un importe ajustado. Entonces, en este importe ajustado, si nosotros hacemos el producto del importe por el ajuste, vamos a ver que a la compra la transforma sigue siendo positiva, pero la venta pasa a ser negativo. Ahora, si nosotros seleccionamos estos dos datos,
vamos a ver acá abajo que la suma nos da 0. Entonces, si comparamos la compra con la venta, la suma nos da 0. Y si comparamos el pago contra el cobro de sus respectivas operaciones, también nos termina dando 0. Entonces, ese es el objetivo, para que lo podamos ver de forma global y comparar esos importes. Entonces, vamos a aplicar esta lógica a todos los conceptos. Primero, vamos a seleccionar, dijimos que la compra y el cobro va a tener el valor 1. Entonces, vamos a filtrar aquí y vamos a dejar cobro y compra. Le damos aceptar. Vamos a seleccionar la columna completa con control barra espaciadora. Tipeamos 1 y presionamos control enter. Listo. Todas las compras y todos los cobros ahora tienen un ajuste de 1. Ahora cambiamos para pago y venta. Damos a aceptar. Y hacemos lo mismo, seleccionamos en la columna ajuste, control barra espaciadora, y esta vez le damos -1, control enter. Listo, ya están todos corregidos, todos los pagos y todas las ventas tienen un ajuste que los transforma en negativos. Ya está, estamos en condiciones, ahora desfiltramos esto. Estamos en condiciones de armar nuestra tabla dinámica para comparar estos valores. ¿Cómo hacemos para activar una tabla dinámica? Vamos a ir a diseño de tabla. Este diseño de tabla aparece solamente si estamos dentro de la tabla. Si estamos fuera de la tabla, por ejemplo en esta celda, vamos a ver que no aparece ya esa opción. Entonces tenemos que estar dentro de la tabla, haciendo un solo clic en cualquier elemento de la tabla. Vamos a diseño de tabla. Tocamos resumir con tabla dinámica. Tal cual como nos aparece esta ventana emergente, presionamos aceptar. Nos apareció una tabla dinámica en una nueva hoja. Vamos a colocarla al final y vamos a renombrar como reporte. Bien. Ahora vamos a preparar estos campos para que nos permitan ver las diferencias entre ambas tablas, entre ambas bases de datos. Llevamos fecha a filas, importe ajustado a valores, operación a filtros, origen a columnas. Vamos a cambiar el formato de estas dos columnas, formato pesos, formato contabilidad y lo mismo en esta otra. Aquí nos está dando una idea de que hay meses que están cerrando completamente bien y hay otros meses que presentan diferencias, marzo y julio. Para poder entender qué movimientos son los que están generando una diferencia, vamos a comparar primero los cobros contra los pagos. Entonces en operación tocamos seleccionar varios elementos, destildamos todo y vamos a tildar cobro y pago y vamos a aceptar. Bien, ya tenemos todos los movimientos que están relacionados solamente con cobranzas y pagos. Vemos que en marzo el total general y en julio el total general no nos está dando 0, entonces hay alguna diferencia ahí. Vamos a ver primero marzo. Vemos los movimientos asociados a marzo y aquí estaríamos viendo de que el 3 de marzo en la base de datos propia tenemos un movimiento por 200.122 que en la base de datos del proveedor no está. El 7 de marzo tenemos otro movimiento de 63.887,33 que en la base del proveedor no está, pero sí está en el día siguiente y no en la base de datos propia. Esto puede ser, es algo lógico. ¿Por qué? Imaginemos de que enviamos una transferencia a nuestro proveedor. Las transferencias pueden ser inmediatas, pueden ser a 48 horas, a 24 horas. Bueno, en este caso pareciera ser una transferencia a 24 horas, o tal vez que la empresa lo hizo a las 5 de la tarde, en su contabilidad salió a esa hora, pero en nuestro proveedor le impactó recién el día siguiente. Entonces, esto no sería ningún error. Esto es un movimiento que salió de la empresa un día y entró en el proveedor otro día.
Entonces, esto no hay problema. Pero sí el 3 de marzo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar este movimiento en base de datos compilada. Vamos a ir al 3 de marzo. Aceptar. Y vamos a buscar el movimiento de 200.122. Seleccionamos la fila completa. Vamos a estilo de celdas y vamos a marcarlo como neutral para tenerlo a la vista. Volvemos al reporte. Ya hemos identificado este movimiento. El resto de los días de ese mes no hay inconveniente, así que minimizamos marzo y vamos a desplegar julio. En julio vemos que los movimientos del 7, del 12 están coincidiendo totalmente entre ambas bases de datos. El 23 de julio se presenta una diferencia. El 31 de julio no hay problema. Esta fecha es donde estamos teniendo la diferencia. Si observamos con atención, vemos de que en la base de datos propia tenemos imputado el valor de 171.068,50. Y en la del proveedor 17.106,85. Acá tenemos una diferencia de una coma. Está corrida un lugar la coma. ¿Quién la puso bien? ¿La empresa o el proveedor? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en estos momentos tenemos que marcarlo. Después iremos a revisar los registros y nos sacaremos la duda. Pero ahora tenemos que ir a julio, el 23 de julio, e identificar estos movimientos de 171.000 y de 17.000. Vamos a base de datos compilada. Filtramos julio. El día 23 y ahí tenemos esos dos movimientos, 171.000 y 17.000. Vamos a estilo de celda y lo pintamos de neutral. Volvemos al reporte. Ya tenemos la comparación de cobranzas y pagos completa. Ahora lo que vamos a comparar es la compra versus la venta. La compra versus la venta nos va a permitir saber de que todo lo que la empresa indica que compró, el proveedor tendría que indicar que eso mismo le vendió. Si hay alguna diferencia, habría que revisar el caso en específico. Bien, vamos ahí. Entonces destildamos cobro y pago y tildamos compra y venta. Vamos a aceptar. De todos los meses, aquí vamos a minimizar julio, de todos los meses, el mes de marzo es en el único que tenemos diferencia. Vamos a desplegarlo. Vemos que el día 12 de marzo está correcto, no hay ninguna diferencia, pero sí el 29 de marzo. En el 29 de marzo, según el proveedor, ellos realizaron una venta por 691.247 o tal vez un conjunto de ventas. Pero la empresa no tiene registrada esa venta como una compra. Así que vamos a identificar ese movimiento. 29 de marzo por 691.247. Vamos a base de datos compilada. Filtramos marzo. Día 29 y aquí está. 691.247. La marcamos en amarillo como neutral. Bien, volvemos al reporte. Ya está. Nuestro reporte está terminado. Ya hemos revisado todos los meses y encontramos todas las diferencias. Las volcamos luego en base de datos compilada. Entonces, en base de datos compilada, lo que hacemos a continuación es filtrar todas las celdas que están en amarillo. Para eso vamos a fecha nuevamente y en vez de filtrar por las fechas, vamos a filtrar por color. Y vamos a tocar acá, todas las que están con celda amarillo. Estos 4 movimientos son los que presentan diferencias entre una parte y la otra. Entonces, aquí deberíamos verificar entre ambas partes, tanto la empresa como el proveedor, los documentos que respalden
estos movimientos para ver quién es el que tiene razón, si es la empresa o es el proveedor. Quien sea que tenga razón, la contraparte va a tener que hacer un ajuste. Luego de haber informado los movimientos que surgieron de nuestra conciliación a nuestro proveedor, el proveedor da su respuesta con los puntos que ha determinado, que ha analizado en base a cada uno de esos movimientos. Lo que tendríamos que hacer ahora es tomar esa respuesta del proveedor, compararla contra el resultado de nuestra conciliación y chequear cada uno de esos movimientos para ver si le corresponde a la empresa realizar algún tipo de modificación en alguno de esos movimientos, sumar algún movimiento que no teníamos o tal vez suprimir algún movimiento que lo teníamos cargado de forma incorrecta. Podemos ver en pantalla, por un lado, el Excel donde teníamos el resultado de la conciliación y por otro lado, la respuesta del proveedor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es chequear cada uno de los puntos que nos menciona el proveedor y agregar alguna acción requerida en nuestra conciliación. Vamos a leer la respuesta. Empresa Bar Austral, estimado cliente, posterior análisis de la información remitida por ustedes, respondemos a cada uno de los movimientos señalados. Número 1. El pago que realizó la empresa Bar Austral el día 3 del 3 del 2023 por un importe de 200.122 fue recibido correctamente, pero sin ser contabilizado en nuestro sistema, por lo cual procedimos a realizar el registro correspondiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Este movimiento que teníamos acá del 3 del 3, nosotros lo teníamos correctamente ingresado. Era nuestro proveedor quien tenía que ingresar ese movimiento, por lo cual nosotros no tendríamos que hacer nada. Así que vamos a crear una columna nueva aquí que se va a llamar acción. La acción va a ser nada. Pasamos al siguiente punto. La factura FA 2333 emitida el día 29 del 3 por un importe de 691.247 corresponde a la mercadería que fue entregada el día 1 del 4 del 2023 con el remito, aquí nos están mencionando el número del remito, el cual fue firmado por Bar Austral. Se adjunta copia del mismo al presente correo. Por supuesto, nosotros tendríamos que verificar de que el remito que nos envían por correo sea correcto, tenga la firma de alguien autorizado de la empresa para que nos asegure de que hemos recibido esa mercadería. Por supuesto, luego de ello tenemos que verificar internamente por qué no fue registrado por la empresa, dónde está la copia del remito, la mercadería que ingresó, por qué no fue dada de alta en sistema. Eso va a llevar a otro tipo de análisis interno, pero lo que nos importa en estos momentos para la conciliación es que ese movimiento existía y que debe ser ingresado en la contabilidad de nuestra empresa. Vamos a identificar el movimiento y estamos hablando del 29 del 3 del 2023, la factura A2333 de 691.247. Bueno, sabemos de qué se trata ese movimiento. Nuestra acción va a ser registrar. Bien, vamos al punto número 3. El pago que realizó la empresa Bar Austral el día 23 del 7 del 2023 por un importe de 171.068,50 fue registrado de forma errónea en nuestro sistema, por lo cual procedimos a realizar el ajuste correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento en el cual teníamos esa diferencia, no sabíamos si es que la empresa lo había registrado correctamente o si nuestro proveedor, tenemos ahora la certeza de que este movimiento es correcto de la base de datos propia y el del proveedor era incorrecto. Entonces, nosotros en ambos movimientos la acción es nada. No tenemos que hacer ningún tipo de ajuste. Con esto hemos concluido nuestra conciliación y estamos en condiciones de realizar los ajustes necesarios. Como último paso y con el objetivo de poder visualizar cómo quedaría nuestro saldo de sistema,
luego de haber registrado el movimiento que surgió de nuestra conciliación, vamos a simular el registro en nuestra base de datos propia. Antes de hacer eso, vamos a verificar en nuestra base actualmente cuál es el saldo de ese proveedor en nuestro sistema. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vemos nuevamente en esta base que tenemos tanto las compras como los pagos con el mismo signo. Así que vamos a incorporar también dos columnas, una de ajuste y otro de importe ajustado. Recordamos que a las compras lo ajustábamos con un valor positivo, 1, y a los pagos le ingresábamos el valor -1. Ahora sí, hacemos el producto del importe por el ajuste, modificamos el formato para que nos dé como contabilidad y ahora vamos a activar la fila de totales con el comando Ctrl+Shift+T. Con esta fila activada vamos al final de la tabla y podemos visualizar de que el saldo es 0. Recordamos que previo al proceso de conciliación la empresa tenía entendido que no le debía nada al proveedor. Bueno, justamente surgía de el valor que estamos viendo en estos momentos. Y luego de la conciliación nos dimos que existía una factura que hacía falta ser ingresada en el sistema interno. Por eso vamos a ir a la base de datos compilada, vamos a copiar este movimiento con Ctrl+C y lo vamos a pegar al final de la base de datos propia. Antes vamos a desactivar nuestra fila de totales con Ctrl+Shift+T nuevamente y ahora sí volvemos a la base de datos compilada, copiamos el movimiento que teníamos que ingresar y lo pegamos al final. Vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Por ejemplo, aquí la contraparte va a ser abastecedora TDF. La operación es una operación de compra. Y aquí vamos a borrar estos últimos dos valores para sustituirlos por el correcto, que sería el ajuste con el valor 1 y la misma fórmula que teníamos arriba. Ya tenemos ingresado el movimiento que había surgido de la conciliación. Ahora presionamos Ctrl+Shift+T para activar nuevamente la fila de totales y vemos de que el saldo es 691.247. Este importe es el mismo que nos informaba el proveedor, que luego de haber realizado los ajustes que le correspondían hacer a él, le terminaba dando ese saldo. Con esto podemos decir de que ambas bases de datos, tanto la empresa como el proveedor, hemos llegado al mismo valor, por lo cual la conciliación habría sido terminada y así también los ajustes posteriores a ella.